estéril y en algunas situaciones incluso viene todavía dentro de otro envase, así tipo los guantes, ¿no es cierto? Que tienen un envase que todos podemos tocar, pero por dentro está estéril. En este caso, este es el que no es estéril porque es según ¿cómo se llama? La industria, pero esto es estéril. O sea, cuando yo toco esto se supone que ya tengo que estar con guantes estériles. Ahora, cuando yo agarro el hilo, por ejemplo, o cuando lo abro del lugar indicado, automáticamente esto es lo que yo les mostraba en la clase. Les muestra la aguja para retirar directamente la aguja. Entonces es lo primero con lo que se van a pillar una vez que ustedes retiren. Ahora, miren las características, por ejemplo, ¿dónde está el catgut? El catgut cromado y el catgut simple. Miren los dos, porque también cuando retiramos el día martes tenía las mismas características. Tiene una memoria intermedia, ¿se acuerdan, no es cierto, de la memoria? La memoria decíamos que era esa característica del hilo de mantener su forma original. Pero en este caso, fíjense, su memoria no es mucho, no dura mucho tiempo, porque si yo lo estiro, miren por ejemplo el catgut cromado, de lo que lo estuvimos estirando y mirando, ya prácticamente perdió su memoria. En cambio otro, que lo vamos a ver más adelante como el Vicryl, miren, sigue prácticamente enroscado. Y eso muchas veces puede llegar a dificultad cuando nosotros hacemos sutura. Vayan mirándolo entonces, catgut simple, catgut cromado, ambos que son de origen animal, ambos que son monofilamento, solamente que el simple dura mucho menos de 25 días cuando nosotros lo utilizamos, por eso se utiliza para suturas de episiotomía, para mucosas de labio, por ejemplo, le puede servir mucho si en algún momento le llega algún paciente con una herida en labio interno, no labio afuera, labio interno, porque si fuera labio afuera pueden utilizar un mononylon. Pero si es por dentro de la mucosa, cualquiera de estos dos les va bastante bien. ¿Ya? Nosotros lo utilizamos, por ejemplo, en cirugía no utilizamos mucho, la verdad, esto. A excepciones cuando queremos colocar, como les dije, ¿no es cierto?, algún protector de sutura en colon. Pero después, ¿quiénes usan este tipo de hilo? Más que todos los ginecólogos en las histerorragias, por ejemplo, en la cesárea, cuando tienen que unir útero. Para unir peritoneo, cuando hacen suturas en varios planos, suturan primero peritoneo, luego suturan aponeurosis y luego suturan piel. Entonces ahí sí pueden utilizar este tipo de hilo. Entonces vayan viéndolo. Este es el simple y por este lado el cromado. ¿Ya? Ya les he dicho, importante, hasta por el color ustedes se pueden dar cuenta también cuál es el hilo. O sea, incluso para eso también sirve esto para identificar. Después vamos a ver las agujas en sí. Este se lo vamos a volar por otro grupo. Ahora, otro hilo que usamos frecuentemente es justamente este, que es el hilo Vicryl, el Polylactin 910. ¿Ya? Un hilo polifilamento, sintético, que miren ustedes, un hilo que prácticamente no tiene memoria, es un hilo suelto, es fácilmente maleable. La única diferencia, por ejemplo, con ese, y ustedes lo van a notar ahorita, que ese es como un hilo liso, ¿ya? Ese es el simple, es como si estuviera liso, ¿ya? Y es ligeramente rígido. Después van a comparar el Prolene, ¿ya? Es este de acá que lo vamos a ver, con los catgut, y el catgut es ligeramente rígido, pero no tanto como el Vicryl, en cambio, como el Prolene. En cambio, miren, el Vicryl es un hilo muy fácil de manejar. ¿Cuál es el problema con el Vicryl? Por ejemplo, cuando tenemos que hacer nudo, empieza a formar como porosidades y se va deshaciendo. Aún así tenga múltiples filamentos, ¿ya? Pero después por ejemplo, es el hilo que yo le digo que usamos para todo. Para lo único que no podemos utilizar es para hacer suturas en piel, es lo único. ¿Ya? Y eso, que hay en alguna situación, por ejemplo, en caso de niños, podemos hacer puntos intradérmicos con Vicryl, pero puede llegar a producir alguna reacción, solo que lo bueno es que como son absorbibles, ¿no es cierto?, no tenemos que estar sacándoselo a los niños. Entonces, quiero que lo vean, quiero que lo palpen para que vean la diferencia, ¿ya? Otro hilo entonces que utilizamos, ¿dónde está mi mononylon? ¿Ya? Este, por ejemplo, fíjense, es el hilo que siempre o casi siempre es el estándar para piel. Igual, tiene ligera memoria, ¿ya? Miren, aquí también es fácilmente manejable, por eso es que lo usamos mucho. Ahorita vamos a ver también el calibre de los hilos. Este lo usamos más que todo para piel normal, de tórax, de abdomen, de extremidades, o sea, este es el que van a pedir. De hecho, este es el número estándar, que es el 3.0, que es el que utilizamos, ¿ya? Y esa es la aguja estándar también de 1,5, que es una aguja mediana, así como ustedes la pueden ver, ¿ya? Y quiero que lo toquen y van a ver que este, por ejemplo, no es rígido, es menos rígido todavía que los hilos catgut, ¿ya? Ahí está, sintético, monofilamento, no absorbible, agárrelo sin pincharse. Y bueno, este último hilo que también utilizamos mucho, que es el hilo Prolene. Miren este hilo.
una memoria mucho más marcada. Este es el tipo de hilo, por ejemplo, que necesita más de 3 o 4 nudos. A veces necesitamos hacerle hasta 7 u 8 nudos para poder evitar que se deshaga. Porque es fácilmente se puede deshacer justamente por la memoria que tiene. Entonces, si lo vamos a utilizar, si lo van a utilizar en algún momento, tienen que hacer varios nudos. Por ejemplo, el hilo mononylon y el hilo bicril no necesitan más de 3 nudos, muchas veces hasta 4, pero no necesitan más porque sabemos que van a mantener la seguridad con sus nudos. Mientras que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los catgut quizás necesitan unos 5 nudos para evitar deshacerse. Pero no es un hilo tan rígido, así como lo ven, miren, y fácilmente se reseca. Miren cómo ya se está resecando en poco tiempo. Por eso hay que usarlo rápidamente ese hilo, o sea, no lo podemos dejar. Simplemente cuando no tenga líquido y ustedes lo quieran usar, ese hilo no les va a servir porque se les va a romper. Inmediatamente se les va a romper y no sirve. Otra cosa, tienen que saber qué tipo de hilo van a utilizar para hacer ligaduras hemostáticas, por ejemplo. Los catgut no son hilos adecuados para hacer ligaduras hemostáticas. ¿Por qué? Porque son hilos que se deshacen muy rápido, se absorben muy rápido. Entonces puede llegar en algún momento a causar sangrado. El bicril, el polilactin 910, que es el moradito, ¿ya? Ese puede servir y algunas veces lo utilizamos para hacer suturas hemostáticas, porque puede llegar a durar hasta 90 días y casi prácticamente son 2 meses lo que necesitamos para que haya una buena cicatrización de los tejidos, entonces nos sirve. El prolene, por ejemplo, es un hilo no absorbible, es un hilo monofilamento, pero es un hilo muy rígido. ¿En qué utilizamos este hilo? Principalmente para hacer suturas o refacciones de hernias, para reparaciones de hernia, ¿ya? También las mallas, por ejemplo, que traen para poder restaurar las hernias, para reconstruir las hernias, también son del mismo material. Solo que este, por ejemplo, es muy grueso. Este es un hilo, un 0, creo, si no me equivoco. ¿Dónde está? El problema es un 1, miren, es un hilo grueso. Entonces, por eso, por ejemplo, yo no lo utilizaría para ¿cómo se llama? Para piel o para hacer ligaduras, porque es un hilo bastante grueso. Este es un hilo, por ejemplo, para cerrar aponeurosis. Para eso me sirve este hilo, para cerrar aponeurosis. Solo que como es un hilo que no se absorbe, algunos pacientes no lo toleran, porque aunque ustedes no lo crean, cuando uno hace el punto de sutura y el cierre, ¿ya? Las puntas de este hilo son como agujas. Sí. Pincha. Y el paciente dice, ¿sabe qué? Ahora siento algo que me punza. Y a veces tenemos que entrar a sacar el hilo porque le punza mucho al paciente. O sea, se siente. Entonces hay que tener, por eso es que casi no lo utilizamos mucho en aponeurosis. Preferimos utilizar el bicril, por ejemplo, en un hilo 0, en un calibre 0 o un calibre 1, para poder cerrar las aponeurosis. Pero este lo usamos mucho en hernia. En eso sí lo usamos bastante porque muchas veces solamente hacemos puntos de fijación. Nada más, puntos de fijación aislados, y aún así a veces el paciente dice, no, ¿sabe qué, doctora? Siento que me pincha, siento que me punza. Ahora, miren los grosores, por ejemplo, ¿dónde están? Las diferencias de los grosores. Un hilo 1, un hilo 3,0. A mayor ceros, más delgado el hilo, ¿ya? Más grueso, menos cero. Entonces miren la diferencia, entonces se pueden dar cuenta con eso. Las agujas, si bien cada uno de los envases nos dice, ¿no es cierto?, qué tipo de aguja tenemos, no se olviden, eso es importante, igual ustedes tienen que verificar. En general, la mayoría de los hilos que utilizamos normalmente vienen con esta agujita redonda, la aguja cónica, ¿no es cierto?, que es menos traumática. Pero el mononylon como tal, por las características de su función, miren, casi siempre es triangular, porque la piel es una estructura gruesa, entonces necesitamos una estructura más cortante, que sea capaz de atravesar la piel. No podemos utilizar, por ejemplo, un bicril, que no hay en realidad, o que no he visto por lo menos yo. El bicril no hay con aguja triangular, porque el bicril generalmente se utiliza en órganos que son mucho más friables. Si yo utilizo una aguja friable en un órgano una aguja triangular en un órgano friable, puedo llegar a producirle sangrado. Entonces, eso es lo que menos queremos. Entonces, para eso tenemos la aguja cónica. Entonces, vamos a buscar dónde está el mononylon. Chequenla las agujas, eso, chequenla. Ya, van a ver, uno es triangular de sus lados incluso, y el otro es redondo, más redondito todo el cuerpo. ¿Ya? Triangular por decir. Las agujas. Miren el tamaño de las agujas.